Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso. Buenos días, amigos y amigas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, bendecidos el día de hoy y fortalecidos en su fe y esperando con paciencia el fruto de ella. Mi nombre es Luis Ricardo Solís y te saludo desde la ciudad de Querétaro. Mi correo electrónico es ricardosolis2013@gmail.com, donde estoy para servirte si necesitas apoyo en oración o bien si alguien desea conocer más sobre la palabra de Dios, estaré para servirte. Muy bien, comencemos. Vivimos por fe, no por vista. Decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 2. Vivir por fe. Qué difícil práctica, sin duda, pero sabes, cada día vives por fe, lo quieras o no, te des cuenta o no. Dime algo, ¿tú llevas una agenda o haces planes para tu día? Yo creo que sí, todos lo hacemos. Esperamos algo en el día, alguna reunión, una comida, una cita, una actividad. Muchos llevamos una larga agenda donde no sabemos ni siquiera si vamos a terminar el día o no. Planeas tu semana de trabajo, tus pendientes de la casa y tus vacaciones, esperando con una fe implícita que estas cosas se van a cumplir. Eso es un acto de fe. Caminas por fe y no por vista, ya que das por hecho que esas cosas van a suceder en su debido tiempo. Amigos, esa es una aplicación de fe. Y muy bien, con esta reflexión en la mente, quiero que entremos al estudio del día de hoy. Como recordarás, la lección pasada hablábamos de que Dios había prometido al pueblo de Israel que derrumbaría los muros de Jericó. Él les había dado instrucciones de rodear la ciudad primeramente 6 veces, solo marchando y tocando las bocinas, y tendrían que esperar hasta el 7º día para dar, en este día, 7 vueltas alrededor de la muralla siguiendo el arca, y después de esto, las murallas simplemente iban a caer. Vimos 3 principios que el pueblo de Israel tuvo que desarrollar para que esto sucediera. Estos son confiar, obedecer y agradecer. La aplicación para nuestra vida fue que si confías en las instrucciones del Señor y las sigues al pie de la letra obedeciéndolas, Él responderá y derribará esas murallas que has levantado en tu vida. En el pasaje del día de hoy vamos a estudiar en el capítulo 6, versículos 12 al 16 y versículos 20, vamos a ver la conclusión de lo sucedido con el pueblo de Israel. Josué y sus ejércitos y todo el pueblo, al cumplir cabalmente todo lo ordenado por Dios, haciendo ellos su parte, el Señor le respondería cumpliendo su promesa al derrumbar los muros de Jericó. Esto un hecho sobrenatural y milagroso como todo lo que hace el Señor para que su obra sea completada. Bueno, pues vayamos al pasaje del día de hoy y leamos. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en el versículo 20 adelante dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído la bocina y el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¡Wow! Muy bien, analicemos los versículos del 12 al 16. Dice que ya en marcha el plan de Dios estaba puesto. Ya estaba dado a Josué, y vemos al pueblo de Israel confiando y obedeciendo una a una las instrucciones dadas por Dios a través de Josué. Primero marchando y rodeando por 6 días Jericó, siguiendo el arca y a los 7 sacerdotes, todos en silencio, y solo las trompetas sonaban. Al 7º día, la ya tan esperada orden final. Josué les da la orden y los ejércitos empiezan a dar 7 vueltas. Una vez terminando la última, el relato del versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó.
El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Wow, aquí de verdad el desenlace tan sorprendente, tan poco creíble e inesperado por su forma, pero tan real y milagroso como todo lo que hace el Señor. En este momento se estaba cumpliendo la promesa, amigos. El ejército entró a Jericó. Su fe puesta en lo que Dios iba a hacer dio fruto y se cumplió. Y los grandes muros cayeron y ellos entraron a conquistar la tierra prometida. Este es nuestro Dios, amigos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el único que podía derrumbar este obstáculo que no le permitía a Israel avanzar y tomar la tierra que por derecho eterno a ellos les correspondía. Así es, escucha esto. El único que puede derrumbar esos obstáculos en tu vida, esas murallas que no te permiten alcanzar aquello que es mucho más grande que tus propias fuerzas, es Dios. Él es el único, amigos. Este hecho quedó registrado no solo en la historia bíblica, hay estudios y evidencias arqueológicas y científicas de estos acontecimientos. Y mira, cuando el Señor deja estas evidencias es porque tiene un plan y un propósito para todo. Con esto nos demuestra que no hay imposibles para Él, que no hay fuerzas físicas ni órdenes naturales sobre los cuales Él no tenga soberanía. Y vamos, en el estudio del día de hoy vamos a profundizar un poquito más en el acontecimiento mismo, en el hecho sobrenatural de la caída de la muralla. En este acontecimiento, como en muchos otros a lo largo de la Biblia, vemos el actuar de Dios dejándonos referencias, datos y números que muchas veces al no entenderlos los pasamos por alto y a veces también por no querer ser místicos o no querer hacer una paráfrasis errónea de la escritura, preferimos no abundar más en el tema. Pero hoy, y con el temor de Dios, me voy a tomar la libertad para explicar y profundizar un poquito más sobre la materia de numerología bíblica. Así es, vamos a hablar del número 7 y su significado. ¿Por qué aparece tan repetitivamente en el pasaje este número 7? 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 vueltas, 7 días marchando, etc. El número 7, como en otros relatos bíblicos, tiene un significado. Y voy a tomar este tema no solo por el morbo que muchas veces causa la numerología bíblica, sino porque sé que entendiendo su significado, tú podrás entender y conocer más de Dios y su actuar y sus métodos. Esto, más allá de tener un significado teológico, muchas veces difícil de entender, tiene un sentido de orden lógico y práctico que te va a hacer conocer el actuar de Dios no solo en la Biblia, sino en tu vida misma. ¿Vale? Pues mira, para comenzar, el número 7 tiene un significado espiritual. Los números que aparecen en la Biblia poseen un significado simbólico espiritual. Es de suma importancia que entendamos que la Biblia ha recogido una antigua y curiosa forma humana de comunicar los mensajes, la numérica. Desde tiempos antiguos, el hombre ha intentado comunicar mensajes a través de números. La Biblia, en su intento permanente por alcanzar al hombre, también ha recogido esta curiosa forma de comunicación y la ha convertido en un uso frecuente, ya que al resumir un mensaje en una cifra es práctico. Los números de la Biblia poseen un significado simbólico y concreto. A través de ellos, Dios nos comunica un mensaje. Así es. Bueno, cada cantidad numérica que aparece registrada en la Biblia está ahí con el propósito de transmitirnos un mensaje en específico. En el caso de hoy, el número 7 es de gran importancia, ya que entre otras cosas representa algo a lo que todos los humanos podemos aspirar. Así es, a lo espiritual y a lo eterno. El día 7 se menciona 737 veces en la Biblia. La palabra 7 veces se menciona 6 veces y la palabra séptimo se encuentra 119 veces. La primera aparición en relación al número 7 se encuentra en Génesis, cuando dice: 7 veces dijo Dios que era bueno lo que había creado. Luego menciona la escritura por primera vez la palabra séptimo, 3 veces en el versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Génesis, cuando dice que en el séptimo día terminó y descansó de la obra que había hecho. El significado más común que se le ha dado al número 7 es el número de la perfección. Así es, generalmente con un énfasis espiritual. En hebreo la palabra 7 es Sheva, que viene de la raíz Sabá, que quiere decir lleno o satisfecho, suficiente y pleno. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 se le ha denominado por esta raíz, lleno, satisfecho, suficiente y pleno, por lo que se ha utilizado este número para definir el término o conclusión perfecta de la creación. Está relatada en el libro de Génesis, pero ¿sabes algo? Esto no es necesariamente correcto.
Y seguro dirás, pero ¿cómo? Toda la vida lo había creído así. Mira, de hecho el día 7, ni siquiera en este día se terminó la creación del Señor. Y te voy a explicar por qué. Si leemos Génesis capítulo 1, versículo 31, que es cuando el Señor termina su creación, este versículo dice así: y vio Dios que lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué día dice? El día sexto. Así es, el Señor terminó, completó su obra el día 6, no el 7. El día 7 descansó. Y mira, cuando en el capítulo 2 de Génesis dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Esto nos dice que al día séptimo, o sea, cuando éste empezaba, él ya había acabado la obra, mas no que lo utilizó el día séptimo para terminarla. Ya que si miramos el siguiente versículo, acompáñame, el versículo 3, dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Te das cuenta? El día séptimo lo santificó, o sea, lo apartó del resto de los días. ¿Para qué? Para reposar, para gozarse de la obra que él había hecho. Es decir, apartó ese día para sí mismo. Entonces, cuando la raíz hebrea de la palabra 7, sabá, habla de llenura, de suficiencia, de satisfacción, de plenitud, esta nos está hablando de lo que el Creador es en sí mismo, de lo que en Él podemos encontrar. Ese día séptimo que apartó para Él, para ver lo que Él es, lo que en Él había hecho, la creación misma, lo apartó no porque el número tenga un significado en sí mismo, sino porque en ese día Él mostró su plenitud, su llenura y su suficiencia. ¿Me explico? Es decir, lo importante no es el número, sino lo que Él mostró ese día. ¿Me doy a entender? Ese día Él mostró su perfección. Ya sé que tal vez no todo esto te esté quedando muy claro hasta el momento con relación al número 7, pero conforme vayamos avanzando en el estudio lo vas a ir comprendiendo, ya verás. Así que continuemos.